Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en este día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Bueno, quiero comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti, mi Capricornio. Te quiero muchísimo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen: la salud florece en el valiente. Bueno, la salud física, emocional, espiritual. Es momento de que tú le prestes atención, definitivamente. Y también te dicen que aquella lucha que tú estás haciendo por crecer, por avanzar, va a tener sus frutos, porque vas a encontrar esa luz interior que tú estás necesitando en este momento para tomar las mejores decisiones. Si quieres escribir una palabra de poder para ti en los comentarios del video, bueno, escribe: yo encuentro mi luz interior y avanzo y tengo éxito y triunfo, o escribe "hecho está". Bueno, ahora vamos con la lectura para la economía, para los solteros y también para mis parejitas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que aquí también podemos hablar, podría ser de no solamente economía, sino también estudio, y también podría ser algo relacionado con el trabajo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, ¿qué te puedo decir con respecto a la economía? Hay personas que te envidian bastante, diría yo demasiado, pero bueno, se quedarán envidiándote porque la verdad es que tú eres una persona con mucha suerte. Eres una persona que logra avanzar, que logra superar cualquier obstáculo, cualquier situación que se le esté presentando o se le vaya a presentar en algún momento. Listo, eres muy trabajadora, y ese trabajo te da tus frutos. Eres una persona demasiado buena, demasiado excesivamente buena, diría yo. ¿Qué te estás pasando? No te me dejes manipular. No permitas que otras personas vengan a aprovecharse de tus logros, a querer vanagloriarse con lo que tú estás logrando en este preciso momento. En un futuro más bien cercano con respecto a tu economía, mira, hay personas que te van a querer sacar de casillas. Sé muy prudente en esa situación. ¿Listo? No te me dejes... ¿cómo te digo? No te me dejes picar, ¿listo? Tal vez no veas las cosas muy claras en determinado momento y te quieras enfurecer por eso, pero no lo permitas, ¿listo? Porque tienes un triunfo asegurado en cualquier situación que se te esté presentando. Trabaja. Pon en ejercicio tus dones, tus talentos, para lograr lo que tú tanto quieres lograr, ¿listo? En este aspecto de tu vida. Recuerda que tal vez en el pasado pasaste una situación parecida, o alguien que conociste pasó una situación parecida. Bueno, definitivamente fíjate en eso para que tú tengas también una solución. Llega un hallazgo sorprendente para ti. Te vas a encontrar algo que tal vez no va a agradarte mucho, tal vez algo relacionado con cierta persona o ciertas personas que tú considerabas muy amigos, muy amigas, pero que a la larga no lo eran tanto. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe "yo avanzo, yo triunfo", o escribe "hecho está". Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen ustedes las cartitas para el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes en este momento. Bueno, porque te sientes tan solo, tan sola. Al parecer estás saliendo o ya saliste de una relación en la cual te engañaron bastante, pero has podido aclarar, ¿listo? Has podido saber la verdad de muchas cosas. Tal vez esto te ha tenido muy triste, muy aburrido o aburrida, pero yo te digo que avanza, que sigue adelante, que hay otras alternativas, que no solamente esa persona existe ni existirá en tu vida, ni en ninguna otra situación. Ya hay muchas personas maravillosas que te quieren, que quisieran tener algo contigo, y tal vez tú estabas demasiado ensimismado con esa persona, y bueno, ya te diste cuenta que realmente no era lo que tú pensabas, no era lo que tú creías. En un futuro más bien cercano, mira, ten mucho cuidado con lo que escuchas, con las reacciones que tienes al momento de que te digan algo no muy agradable. Tal vez te van a decir
Ten mucho cuidado con eso porque podría estar siendo mentiras o no ser tan así como te quieran hacer aparentar a ti que es la situación. Bueno, hay una cuestión legal que aún se podría resolver a tu favor, que podría estar como más a favor tuyo. ¿Listo? No te me vayas a ofuscar tanto porque eso sí sería muy perjudicial para ti. Bueno, alguien que te quiera engañar, que te quiera decir mentiras para que tú tomes una decisión o tomes una acción totalmente desafortunada para ti. Bueno, no vayas a permitir esa situación. Te lo pido por favor, ¿listo? Si tienes alguna crisis, algún problema, una dificultad, acepta un consejo de alguien que te quiere aconsejar. Acepta esa ayuda en medio de esa crisis, ¿listo? Tal vez el problema es algo relacionado con tu familia, algo muy cercano, algo muy delicado. Lleva esto como con guantes de seda, ¿listo? Esa situación, no te ofusques. Mira bien todo el panorama antes de reaccionar y antes de tomar decisiones. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo le pido a la divinidad que me ayude a gobernar mis emociones y mis acciones. O escribe: hecho está. Cultiva tu vida espiritual para que tengas paciencia, sabiduría y como te digo, y que actúes de una manera más calmada y más pausada. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta o en voz baja, como tú quieras. Y ya mismo las cartitas te van a revelar acerca de esa situación. Wow, bueno. Cualquier situación que se esté presentando, las cartas dicen que tú, si actúas bien en este momento, hay triunfos para ti, hay triunfos para esta situación que tú estés enfrentando en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, me dicen las cartas lo siguiente: hay una persona del pasado. Bueno, esto podría ser una lectura en espejo, recuérdalo, o también podrías estar en contacto cero con esta persona. Mira, la situación es la siguiente. Hay como un chisme alrededor de esta relación, de una infidelidad, ¿listo? Un chisme que se ve muy claro aquí en estas cartas. Habladurías, cosas alrededor de la relación, envidias alrededor de esta relación, tal vez porque los ven a ustedes triunfando, tal vez porque los ven a ustedes saliendo adelante juntos, amándose, queriéndose, y han querido destruir esta relación. Pero te dicen las cartas que tú tienes el triunfo sobre esta situación, que tengas mucho cuidado, que no te dejes enredar, que si tú eres la persona a la cual están tentando para que seas infiel, mucho cuidado, porque la relación que tienes en este momento entre manos es una relación buena, es una relación bonita, pero corres el riesgo, la relación corre el riesgo, ¿listo?, de caer en una trampa. Bueno, tengan mucho cuidado los dos, porque podría ser una trampa bastante complicada, una trampa donde no solamente podrían estar saliendo perjudicados ustedes dos, sino varias personas del entorno de ustedes. Así que pilas con esta situación. Tú sabes perfectamente lo que te estoy hablando. En un futuro más bien cercano, mira, las cartas no me hablan así como me hablan acá arriba, en un futuro más bien cercano. Bueno, ahora las cosas están bien, las cosas están a tu favor y están a favor de tu persona especial. Pero si ustedes no actúan coherentemente, si ustedes no actúan con justicia, con verdad, las cosas podrían voltearse en contra de ustedes, ¿ya? Y esta infidelidad que parece aparente arriba se podría volver realidad, ¿listo? En un futuro más bien cercano. No te digo esto para que te asustes, para que te quedes esperando a darme la razón y decir: ay, sí, Sammy tuvo toda la razón. No, es para que actúes, para que prevengas, para que contengas las cosas, para que no se den esas cosas. ¿Listo? Habla con tu persona especial ya mismo de lo que ustedes puedan estar viviendo en este preciso instante. La relación de ustedes está llamada a renacer. Aléjense de personas tóxicas, de personas que no les convienen nada, de costumbres, de lugares, de situaciones tóxicas. No se dejen tentar, no se dejen atrapar. ¿Listo? Lo que pasa es que ustedes están viviendo una etapa como bajoneada de energía los dos.
cuídense los dos, mediten, oren, recen, vayan a la playa, hagan el amor, desen sorpresas, bueno, hagan cosas para reforzar esta relación. No permitan que los destruyan. Ustedes están en camino de algo bonito, de algo bueno. No permitan que nadie ni nada estropee lo que ustedes están construyendo. Los ángeles anuncian, habrá castigo y habrá reconciliación. Entonces, mucho cuidado con lo que ustedes están sembrando con ustedes y con su persona especial. ¿Listo? Hay una persona que está interesado o interesados en ustedes, pero saben que ustedes son un amor imposible porque están juntos los dos, porque están construyendo algo. ¿Listo? Hay alguien muy empeñado en querer lo que ustedes tienen. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo triunfamos, mi pareja y yo luchamos juntos y avanzamos, o escribe: hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.